Descubierto. El increíble viaje del niño que huyó de Inglaterra y creó un imperio extraordinario. Pablo estaba acostumbrado a la niebla densa que cubría la aldea gallega, un manto gris que le hacía sentir que el mundo exterior era un lugar distante. Vivía con sus abuelos, quienes llenaban su vida de amor y enseñanzas sobre el trabajo duro y la perseverancia. Pero ese amor se veía ensombrecido por el recuerdo de su padre, quien había marchado a Inglaterra en busca de un futuro mejor y regresó con las manos vacías, soportando el peso de las promesas rotas. A sus 14 años, Pablo se sentía atrapado en un futuro incierto, deseando escapar de la herencia de un dolor ajeno. Entonces, una despedida tuvo lugar. En la oscuridad de su habitación, sus ojos se llenaron de determinación. Cruzar el océano hacia México se convirtió en su única salida. Un nuevo idioma, una nueva cultura, pero el miedo lo consumía. ¿Qué haría allí? ¿Cómo encajaría? Al llegar, la cruda realidad se presentó ante él. Era un forastero, un niño de pueblo en una inmensa ciudad que lo miraba con desdén. Trabajaba en un taller mecánico, días enteros bajo un sol que parecía burlarse de sus sueños de convertirse en arquitecto. Cada día, Pablo enfrentaba la lucha interna de rendirse. El aroma del metal caliente le recordaba su hogar y entre las máquinas, se preguntaba si sus aspiraciones eran realmente más que un susurro lejano. La desesperanza lo asediaba. Pero una tarde, mientras tomaba un descanso, su mirada se detuvo en un edificio en ruinas al otro lado de la calle. Aquella estructura antigua, con cicatrices visibles de tiempos pasados, encendió algo dentro de él. La pasión por el diseño, olvidada en la niebla gallega, regresó como un rayo iluminando su mente confundida. Decidido a inscribirse en una universidad, la presión se intensificó. Con sus compañeros despreciándolo por su acento y sus orígenes, cada clase se convertía en una batalla silenciosa. Allí conoció a Gabriela, cuya pasión por el arte resonaba en sus propias aspiraciones. Su amistad creció, pero las miradas reprobatorias de los demás pesaban como piedras en su pecho. Pablo ansiaba demostrar su valía, pero la incertidumbre lo atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando, en las semanas siguientes, un descubrimiento lo dejó paralizado. Un antiguo edificio emblemático de la ciudad ocultaba un secreto que conectaba con su pasado familiar. La revelación sacudió su mundo. Si decidía hablar, podría arruinar la vida que había construido en México. Pero ignorar la verdad lo perseguiría. La confusión lo desgastaba. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su mente estaba nublada, atrapada entre dos mundos que lo llamaban simultáneamente. La noche de la presentación se acercaba. Con sus sueños al borde de desvanecerse, la pregunta lo devoraba. ¿Podría honrar su herencia y luchar por su futuro, o se hundiría en el abismo del desengaño? Con cada palpito, la incertidumbre lo envolvía y se preparaba para enfrentar la noche más importante. Su destino pendía de un hilo. La historia apenas comenzaba, y la niebla que lo había seguido hasta aquí podía convertirse en su mayor desafío. El día de la presentación llegó, y la atmósfera en el aula tenía un peso palpable. Las risas y murmullos de los estudiantes resonaban como ecos de una realidad que lo acechaba. Pablo sintió que la angustia se aferraba a su pecho mientras organizaba sus hojas, el sudor frío resbalando por su frente. Sabía que tenía que presentar su proyecto, una obra inspirada en la estructura que había visto en su camino diario al taller. Pero cada palabra que se formaba en su mente competía con la agitación que lo rodeaba. Al levantarse, su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera deseado. Las miradas escépticas no ayudaban. Se podía sentir la burla de algunos compañeros en cada susurro. Aquella evidencia de su acento y su origen se convertía en un murmullo ensordecedor que lo desestabilizaba.
Sin embargo, recordando el edificio en ruinas que le había devuelto la pasión por la arquitectura, tomó aire y comenzó a hablar. Su mente se desató mientras describía el diseño, la forma en que había imaginado revitalizar aquel espacio olvidado. Pablo pintó cuadros vibrantes con las palabras y por un momento se olvidó de la presión, de la expectativa. Las imágenes mentales llenaron el aula, y sus compañeros empezaron a concentrarse en su visión. Al final de su exposición, una ovación de sorpresa desafió el silencio previo. Dos compinches lo miraron como si hubieran despertado de un sueño. Pero, aún en ese instante de triunfo, la revelación de su pasado se agazapaba en la sombra de su mente. Después de la clase, se encontró con Gabriela en el patio. La sonrisa de ella le infundió una dosis de seguridad. «Lo hiciste bien», le dijo, el tono de su voz lleno de sinceridad. Pero el eco del descubrimiento lo seguía. ¿Podría seguir ocultando lo que sabía sobre el edificio antiguo? La verdad lo consumía por dentro. Por momentos, pensar en contarle a Gabriela se transformaba en un rayo de esperanza, pero también en un abismo de incertidumbre. No podía ignorar el impacto de esa revelación en su vida y su futuro. La responsabilidad lo arrastraba hacia otro dilema: ¿debería investigar más sobre su vínculo con ese lugar, arriesgando todo lo que había conseguido hasta aquí? Un sudor frío le recorrió la espalda. La idea de regresar a la niebla gallega, de enfrentar a su padre y el peso de su pasado, lo asustaba, pero el deseo de descubrir la verdad lo mantenía alerta. Con los días que siguieron, las pesadillas comenzaron a invadir sus noches. Se encontraba atrapado en ese antiguo edificio, las paredes revelando secretos de los que había estado ciego por mucho tiempo. Cada despertar era un desgaste emocional. La ambición de forjar su futuro chocaba con la necesidad de encarar su historia. Mientras las horas se deslizaban suavemente, Pablo comprendió que su viaje no solo era geográfico, sino también existencial. La búsqueda de respuestas lo empujó a decidirse a dar el paso, a poner en riesgo la vida que había construido en México por una verdad que podía liberarlo o condenarlo. Las dos caras de su identidad estaban en un delicado equilibrio. Pablo miró por la ventana aquel edificio en ruinas, su duelo personal manifestándose en la sólida estructura del pasado. Había llegado el momento de tomar la iniciativa, de enfrentarse a su historia. Con determinación renovada, se prometió a sí mismo que no desperdiciaría la oportunidad de buscar la verdad. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó flotando en su mente: ¿realmente estaba listo para descubrir lo que los muros de aquel viejo edificio estaban ocultando? La decisión estaba tomada, pero el destino lo aguardaba con incertidumbre. La niebla nuevamente se alzaba, y Pablo sabía que estaba a punto de entrar en un camino que cambiaría su vida para siempre. Con cada amanecer, Pablo sentía que el peso de su decisión lo arrastraba hacia un abismo desconocido, un abismo que comenzaba a tomar forma. En aquellos días en el taller no podía concentrarse. La imagen del viejo edificio se interponía entre él y su trabajo, como un parásito que devoraba su energía y su enfoque. Era como si cada plano que trazaba, cada línea que dibujaba, estuviera impregnada de los secretos que apenas comenzaba a vislumbrar. Decidido a recuperar el control de su vida, decidió tomar una postura. Necesitaba investigar, descubrir cada rincón de aquel lugar que había estado presente en su infancia, un lugar que ahora representaba más que simple nostalgia. La historia detrás de sus muros, los recuerdos que antaño eran dolorosos, se transformaban en un reto que esperaba ser resuelto. Al pensar en eso, una chispa de determinación comenzó a crecer en su interior. Esa tarde, después de clase, Pablo se dirigió a la librería local. Anhelaba encontrar algo, cualquier cosa, que lo llevara a entender mejor el pasado de aquel edificio. Con cada paso hacia el pequeño establecimiento, su corazón latía más rápido, el eco de su historia resonaba en su mente, abundante y peligroso. Lo primero que se encontró al cruzar la puerta fue un estante lleno de libros polvorientos y amarillentos, y, como imán, un título llamó su atención: Arquitectura y Memoria, la historia oculta de los edificios. Era justo lo que necesitaba. Mientras hojeaba las páginas, cada párrafo lo conectaba más con su pasado. Los relatos de vidas perdidas y sueños rotos en esos espacios antiguos reverberaban a través de él. Comenzó a vislumbrar la idea de que no solo su propia historia estaba entrelazada con la del edificio,
sino que las historias de otros también lo estaban. Sin pensarlo 2 veces, compró el libro y se disolvió en el mundo de la investigación que le esperaba. Regresó a su pequeño departamento, con la mente agitada. Esa noche, en lugar de ceder a las pesadillas, eligió vaciar todo lo que había descubierto en una libreta. Escribía frenéticamente, como si las palabras pudieran exorcizar sus demonios. Cada trazo era un acto de reivindicación, un intento por tomar las riendas de su propia narrativa. La conexión que sentía con el edificio se intensificaba al descubrir detalles sobre su historia. Pasajes ocultos, leyendas de quienes habían caminado por sus corredores, historias de lucha y pasión. Mientras los días se convertían en semanas, su búsqueda continuaba. Pablo comenzó a reunir información, hablando con ancianos del barrio, quienes lo llevaban a través de relatos llenos de vida. Sin embargo, cada encuentro dejaba un eco de dudas. Las historias eran un espejo donde proyectaba su propia inseguridad y lucha interna. Cada vez que se revelaba un nuevo detalle de la historia del edificio, sus propias raíces se hacían más evidentes. Claramente, la revelación iba mucho más allá de la construcción física. Era un viaje introspectivo hacia su identidad. El momento de conectarse con su padre, de comprender su infancia, estaba cada vez más cerca. Sin embargo, una pregunta le gravitaría la mente: ¿podría enfrentar sus temores y contarle a Gabriela la verdad tras su historia familiar? La posibilidad de abrirse completamente lo aterraba, pero también le excitaba. Al final, el temor a lo desconocido lo empujaba hacia la verdad. El día que decidió regresar a Galicia se vislumbraba en el horizonte, pero la tensión crecía en su interior. Las palabras no dichas y las realidades no enfrentadas giraban implacables. Pablo sabía que el destino lo estaba llevando a un punto de quiebre. ¿Sería capaz de hallar en su travesía el coraje necesario para enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la persona que había sido y a la que anhelaba convertirse? Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, una certeza se instaló en su corazón: el momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con cada día que pasaba, también la escalofriante idea de todo lo que podría perder. Pablo se encontraba ante una bifurcación peligrosa. La idea de regresar a Galicia lo llenaba de una mezcla de ansiedad y expectativa. La noche previa, había trazado un esquema de su viaje. Cada paso parecía estar calcado de las historias que había recopilado, pero la diferencia radicaba en que ahora era él el protagonista. Como un arquitecto de su propio destino, sentía que la planta del edificio que estaba a punto de reconstruir sería, en realidad, su vida. Al amanecer, el desafío estaba lanzado. Decidió hacer una lista de las personas que quería encontrar en su pueblo: viejos amigos, conocidos de su infancia y, por supuesto, a su padre. El miedo se apoderó de él cuando comenzó a pensar en la conversación de largo tiempo aplazada. ¿Qué diría? ¿Cómo se vería su padre después de todos esos años? Las dudas pululaban en su mente como abejas inquietas, pero la determinación aplastaba lentamente las sombras. El tren lo llevó a través de paisajes que le resultaban familiares, cada curva en la vía un recordatorio de su infancia. Su corazón latía con fuerza mientras descendía en la estación, la brisa fresca era un abrazo que lo recibía. La sensación de estar volviendo a su hogar, aunque camuflado por la incertidumbre, lo empujaba a seguir adelante. Los primeros días los dedicó a explorar. Caminó por las calles que alguna vez fueron escenario de sus travesuras, y en cada rincón, sentía que las memorias lo reclamaban. Aún así, la idea de enfrentarse a su padre lo acechaba como un fantasma. Sus amigos eran una buena distracción, el reencuentro fue abrumador y a la vez reconfortante. Cada conversación se convertía en un espejo donde reflejaba no solo su pasado, sino también el futuro que quería construir. Les habló de su vida en la ciudad, de su trabajo, de la arquitectura y de los proyectos, intentando conectar esa ardua búsqueda de significado que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de la misma pregunta que acechaba: ¿qué pasaría cuando finalmente se encontrara cara a cara con su padre? Un día, mientras exploraba el viejo barrio, decidió entrar a un café que solía visitar. En su interior, una conversación cercana llamó su atención. Dos ancianos hablaban sobre un acontecimiento que había marcado a la comunidad. La noticia de un antiguo plano del edificio que había estado perdido durante años.
Algo en su interior vibró, eso podía ser la clave para entender su vínculo con aquel lugar. Sin pensarlo, se acercó a la mesa y comenzó a hacer preguntas. Lo que obtuvo a cambio fue una serie de fragmentos de una historia olvidada, entrelazada con secretos y pérdidas. A medida que cada palabra se deslizaba entre ellos, Pablo sintió que la historia del edificio se convertía en su propia narrativa, buscando respuestas en cada uno de sus matices. La emoción crecía, pero también una inquietante sensación de peligro. ¿Qué otros secretos podrían salir a la luz? Esa noche, en su habitación, se dio cuenta de que había abierto una compuerta de descubrimientos. Se enfrentó a un dilema moral, una lucha interna sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conocer la verdad, incluso si eso podría incomodar o herir a su familia. Las palabras que había intentado evitar ahora resonaban con fuerza en su mente. Mientras su diario se llenaba de reflexiones, se preguntó si había llegado el momento de confrontar no solo su pasado, sino su propia identidad. Cuando el sol salió nuevamente, sabiendo que el momento de hablar con su padre estaba cada vez más cerca, sintió que la presión crecía. En su interior, el eco de una decisión inminente se amplificaba. ¿Estaba preparado para destapar las capas de la historia y enfrentarse a las realidades escondidas? En medio de esa reflexión, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Era un mensaje que cambiaría todo lo que pensaba saber. Pablo permanecía inmóvil ante la puerta que se había abierto, sus pensamientos girando en una vorágine de anticipación y miedo. Un roce de papeles caídos al suelo revelaba la naturaleza del mensaje, una carta amarillenta y desvaída, con el membrete del antiguo taller de su padre. Sin pensarlo más, se agachó y la recogió, sintiendo el peso de las palabras aún por revelar. Al abrirla, las palabras lo golpearon como una ola poderosa. La carta, escrita años atrás, contenía un rastro de confidencias y secretos, susurros del pasado que ahora resonaban en su presente. La historia de su padre, un hombre que había luchado con demonios internos, emergía a través de frases entrelazadas con anhelos y arrepentimientos. Había menciones de una relación rota, de sueños detenidos por decisiones drásticas y, sobre todo, de un profundo deseo de reconciliación. Mientras sus ojos recorrían cada línea, Pablo sintió que su conexión con la figura de su padre se tornaba más compleja. Aquello que había interpretado como abandono ahora se presentaba como un laberinto de sufrimiento y pasión. Cada palabra se asemejaba a un ladrillo en la estructura de su vida, recordándole que sus propias elecciones estaban inextricablemente unidas a las de su padre. Esta revelación lo llevó a reflexionar en su propio viaje. Su búsqueda de identidad y éxito siempre había estado matizada por la sombra de la figura paterna. En su carrera de arquitecto, había intentado construir estructuras que fueran un refugio para otros, pero en su interior luchaba por encontrar el espacio donde él pudiera también refugiarse. La arquitectura se había convertido en un simbolismo de su vida, un intento de edificar algo que realmente le perteneciera, algo que trajera al mundo una parte de él que aún permanecía oculta. En la carta, su padre había dejado claro que la historia del edificio que había redescubierto no era solo un recurso arquitectónico, sino un símbolo de todas las conexiones rotas y sueños perdidos. Esta revelación le permitió a Pablo vislumbrar que la construcción de su propio imperio no sería solo un acto de diseño físico, sino de reconstrucción emocional. Si lograba entender el edificio, también podría entenderse a sí mismo y, tal vez, a su padre. Consciente del valor de este descubrimiento, Pablo se sentó a escribir en su diario, cada palabra fluyendo con la intención de desglosar la línea entre él y su padre, entre su historia y la de su infancia. Comprendía que debía encontrar a su padre y compartir lo que había aprendido, pero también sabía que esta confrontación traería consigo un peso emocional que debía prepararse para cargar. Había decisiones que tomar y verdades que revelar, y esas elecciones determinarían el rumbo no solo de su relación familiar, sino de su propia vida. Cuando terminó de escribir, miró al reloj. Era el momento de levantarse y actuar. Sabía que la búsqueda de su padre sería un viaje difícil, lleno de temor y preguntas sin respuesta. Sin embargo, la claridad abría una senda en su mente, debía enfrentarse a su historia y relatar la suya. Mientras su mano palpaba el viejo papel en la mesa, sintió una chispa de determinación. Se tomó un momento para inhalar profundamente y prepararse para el encuentro inevitable.
Un mensaje urgente surgió en su mente, lo que aún no sabía sobre su padre podría cambiarlo todo. Con una resolución renovada, salió de la habitación decidido a dar el primer paso hacia una verdad que había estado esquivando durante años. La puerta se cerró tras él con un leve eco, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Las palabras de la carta lo había sumido en una curiosidad rabiosa, así que el día no terminaba sin un intento de responder a sus propias preguntas. ¿Qué aspecto tendría la confrontación real? ¿Sería capaz de soportar lo que descubriría sobre su propio pasado cuando se mirara en el reflejo de su progenitor? La incertidumbre lo estremecía, sin embargo, estaba listo para buscar las respuestas que cambiarían su vida para siempre. El viento soplaba con fuerza a medida que Pablo se dirigía hacia su destino. Cada paso hacía que su corazón latiera con más intensidad, un recordatorio constante de la incertidumbre que lo acompañaba. La búsqueda de su padre no solo representaba un viaje físico, era una travesía emocional hacia su propio ser. La carta había despertado inquietudes que creía haber enterrado, revelando capas de dolor y desamor que debía deshacer. Al llegar a la dirección que había obtenido, se detuvo por un momento. La fachada del edificio era familiar y, al mismo tiempo, ajena, como si un pedazo de su historia estuviera inscrito en aquel lugar. Recordó las historias contadas en su infancia sobre su padre, mezcladas con imágenes de su madre con caritas tristes y ojos cansados. Ahora tenía la oportunidad de reescribir esos relatos, de encontrar el sentido que había estado ausente en su vida. Con cada vez más confianza, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Recibió el sonido del mecanismo como un eco de su propia ansiedad. Al abrirse la puerta, una figura emerge, un hombre de rostro surcado por el tiempo y con una mirada que revelaba tanto calidez como tristeza. Era la primera vez que estaba tan cerca de su padre, y ese encuentro desgarrador lo llenó de energía y miedo. ¿Eres Pablo?, preguntó el hombre, su voz temblando ligeramente. Pablo asintió, sintiendo que su voz se había perdido en la confusión de sus pensamientos. La distancia que habían mantenido por años parecía disolverse en ese instante, pero a su vez, un laberinto de emociones llenaba el espacio. «Te he estado buscando», afirmó Pablo finalmente, el desafío de su propia voz resonando en su interior. Esa afirmación lo liberó de una carga que había llevado por demasiado tiempo, aunque sabía que estaba a punto de liberar un torrente de emociones que debía ser confrontado. Su padre lo invitó a pasar y mientras cruzaba el umbral, Pablo comprendió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Había venido a buscar respuestas y necesitaba escuchar la historia de su padre, no solo para entender la suya, sino también para liberarse de los fantasmas que habían dictado su realidad. Las primeras palabras surgieron como un río arrastrando piedras, llenas de titubeos. Su padre habló de su juventud, sus sueños truncos y la culpa de dejar a su familia. Cada confesión resonaba en el corazón de Pablo y, aunque dolían, representaban los ladrillos necesarios para construir puentes entre ambos hombres. Mientras se sumergían en la conversación, Pablo se dio cuenta de que no solo estaba descubriendo el pasado de su padre, sino también su propio camino. La vulnerabilidad de su padre lo impulsaba a abrirse más, a compartir sus propias luchas y el peso que había llevado al intentar dejar atrás un legado que lo ataba más de lo que pensaba. Debatirse entre resentimiento y compasión alimentaba su fuerza interna, haciéndolo cuestionar hasta qué punto estaba dispuesto a perdonar y hacia dónde quería dirigir su vida. El diálogo avanzaba entre lágrimas y silencios, pero algo en él comenzaba a transformarse. Estaba construyendo un espacio, no solo para escuchar, sino para aprender y crecer, buscando el punto de conexión que había estado perdido. Al final de la tarde, una revelación lo golpeó. Operar en el ámbito profesional como arquitecto no era suficiente para sanarlo. Necesitaba construir puentes emocionales, así como lo había hecho con los edificios. El diseño de su vida debía incluir este nuevo entendimiento, donde el perdón y la reconciliación se convirtieran en sus mejores cimientos. Mientras la conversación llegaba a su fin, Pablo se sintió más ligado a aquella figura compleja que había estado frente a él. Sin embargo, un nuevo dilema se presentaba. ¿Sería capaz de llevar esta carga de emociones a su vida diaria y a sus proyectos profesionales? ¿Podría convertir esta experiencia en un motor de crecimiento personal y profesional? La reflexión lo acompañó camino a casa, mientras la noche caía y las luces de la ciudad
iluminaban su trayecto. Sabía que debía tomar decisiones que definieran no solo quién era, sino quién quería ser. La búsqueda apenas comenzaba, y lo que había creído como un encuentro familiar se transformaba en un desafío propio que cambiaría completamente su futuro. En su mente, una pregunta pesaba más que las demás y resonaba con fuerza. ¿Qué otras verdades ocultas le depararía su historia familiar y cómo podría usar ese conocimiento para cimentar su propio destino? Pablo despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y propósito. La conversación la noche anterior había abierto un abanico de posibilidades en su mente que parecía tan vasto como el cielo despejado. La revelación de que debía construir no solo estructuras físicas, sino también emocionales, lo instaba a reflexionar sobre cómo aplicar esos principios en su vida diaria. Mientras tomaba su café, su mirada se perdía en el bullicio de la ciudad que despertaba. La energía a su alrededor le recordaba que, al igual que los edificios que diseñaba, su vida también necesitaba una estructura sólida. Se preguntó si había estado diseñando su existencia sobre bases frágiles, sin tener en cuenta el terreno emocional que aún debía estabilizar. Decidió que debía comenzar por profundizar en su realidad. La relación con su padre le había abierto un camino hacia el perdón, pero ese mismo camino exigía que enfrentara su propia historia de manera honesta. La idea de un ejercicio de autodescubrimiento comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si escribiera sobre su vida, las experiencias que lo habían moldeado y las emociones que había tratado de ocultar? La escritura, pensó, podía ser una herramienta de sanación y claridad. Con una libreta en mano, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Las palabras fluían, cada una revelando una parte de sí mismo que había ignorado por años. El miedo al abandono, las heridas del pasado y la ambición por crear algo significativo. Al plasmar sus pensamientos en papel, Pablo comenzó a ver el esbozo de una nueva narrativa, una historia que no solo incluiría a su padre, sino también a su esencia. El sol se deslizaba por la ventana, iluminando sus líneas escritas y llenándolas de vida. Pero a medida que las palabras tomaban forma, sus recuerdos oscuros florecían. La presión que sentía en su trabajo, las críticas que había enfrentado y las inseguridades sobre su valía como arquitecto. Cada frase que escribía no solo revelaba su historia personal, sino que también le recordaba que su deseo de ser un creador y un constructor iba más allá de lo físico. Incluía su querer madurar emocionalmente y enfrentar la autoexigencia que él mismo se había impuesto. Esta conexión con su vida lo llevó a un nuevo dilema. Si quería crear verdaderos puentes en su vida personal y profesional, debía empezar a poner en práctica esta nueva forma de autoconocimiento. Hablar con su padre había sido un primer paso crucial, pero ahora necesitaba compartir esta vulnerabilidad con otros cercanos a él. La idea de abrirse a sus amigos y colegas lo aterró. Iba a tener que enfrentarse a su miedo a mostrar sus debilidades en un ámbito donde siempre había pretendido tener prioridad sobre la incertidumbre. Día a día, Pablo hizo un esfuerzo consciente por ser más abierto, desafiando sus antiguas rutinas de introversión. En reuniones de trabajo, comenzó a compartir sus pensamientos y experiencias de manera más honesta, invitando a otros a hacer lo mismo. Para su sorpresa, el cambio de dinámica transformó las interacciones. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas, lo que permitió que su equipo se uniera más allá del aspecto profesional. Pero la emoción del crecimiento personal también trajo consigo el terror de la confrontación. Con cada nuevo nivel de apertura, una parte de él cuestionaba si alguno de sus amigos y colegas lo vería como menos competente. Era una tensión que lo mantenía despierto por la noche. La voz de su padre resonaba en su mente: la vulnerabilidad puede ser tu mayor fortaleza. Pero Pablo aún luchaba por creerlo. Se enfrentaba a un desafío mayor del que había imaginado, uno que no solo requería un cambio en su desempeño profesional, sino también en su perspectiva de cómo definir el éxito. La verdadera fortaleza, comprendió, podría radicar en su capacidad para aceptar sus propias fallas y en el modo en que esas experiencias lo moldeaban tanto a él como a aquellos que le rodeaban. Mientras Pablo continuaba su camino de autodescubrimiento, sintió que un nuevo capítulo se gestaba. La búsqueda de la verdad personal no estaba exenta de complicaciones, pero cada pequeño paso le acercaba a una versión de sí mismo más auténtica.
Sin embargo, una sombra se cernía sobre él, la necesidad de enfrentarse a antiguos vínculos que había dejado de lado. ¿Estaba listo para desenterrar otras verdades ocultas de su historia familiar? La curiosidad lo azotaba y se planteó una pregunta inquietante que no lo dejaría en paz. ¿Qué nuevas revelaciones pondrían en peligro el nuevo equilibrio que había intentado establecer? Esa mañana, Pablo se sentó frente a la computadora y luchó con una decisión que giraba en su mente como una tormenta. La llamada de su madre había traído consigo un torrente de emociones que apenas comenzaba a procesar. Ella, con su suave voz, le había sugerido que era hora de hablar sobre su hermano, sobre lo que había pasado tras la separación familiar. Los ecos del pasado lo empujaban hacia una dirección que había evitado por mucho tiempo, y un escalofrío recorría su espalda ante la idea de confrontar ese capítulo de su vida. Así que decidió que su nueva misión sería averiguar la verdad sobre su hermano. De un modo u otro, esa búsqueda de respuestas también significaba enfrentarse a sus propios miedos y limitaciones. Pablo sabía que si deseaba construir un puente hacia su futuro, tendría que desenterrar la historia que había dejado enterrada. La escritura había sido liberadora, pero ahora había algo más que comunicar. Sin pensarlo demasiado, comenzó a investigar. En redes sociales, buscó a viejos amigos de su hermano, gente que lo conoció antes de que sus vidas tomaran caminos divergentes. Cada conversación era un pequeño paso hacia su propia verdad. Algunos hablaban de él con cariño, recordando momentos compartidos, otros, sin embargo, ofrecían ecos de una vida llena de lucha y dificultades. Pablo sentía que, de alguna manera, cada relato al que accedía era un ladrillo que parecía encajar en un oscuro rompecabezas familiar. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su percepción sobre el éxito y el fracaso se transformaba lentamente. Su hermano había enfrentado obstáculos inmensos, pero con cada historia de superación, Pablo entendía que había una lección escondida. Estos relatos le ofrecieron una nueva visión de su propia lucha personal, no solo eran historias de dolor, sino también de resiliencia. Cada paso que daba la acercaba más a la realidad de que el éxito podía ser multifacético, no simplemente una cuestión de logros materiales. Frente a su computadora, anotaba la información en su libreta, a veces con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Aquel proceso no era solo un acto de recopilación, sino un acto de catarsis que lo llevaba a plantearse preguntas sobre sus propias decisiones, sobre lo que había dejado atrás. Pablo empezó a sentir que su historia no era solo una voz solitaria, sino parte de un coro más grande, uno que abarcaba la lucha individual por encontrar significado y reconciliación. Sin embargo, esa reflexión lo llevó a un nuevo dilema que lo desgarraba. ¿Estaba listo para aplicar lo aprendido en su relación con su padre? La idea de abrir un canal de comunicación sobre el tema de su hermano lo llenaba de inquietud. La posibilidad de que eso fuera otra herida abierta lo mantenía renuente. En lugar de seguir postergando, decidió escribirle. En ese mensaje, expuso sus nuevos pensamientos, sus descubrimientos y la búsqueda de verdad que emprendía. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba. ¿Cómo reaccionaría su padre? ¿Aceptarían juntos la realidad sin dejar que el pasado los dividiera? Esa duda lo paralizaba y lo empujaba a la vez. La respuesta de su padre llegó días después, y cuando la vio en su bandeja de entrada, sintió una presión creciente en su pecho. Pablo respiró hondo y abrió el correo, preparado para enfrentarse a lo que el destino le tenía reservado. Los pulsos de su corazón se aceleraron mientras las palabras llenaban la pantalla. Su padre había ofrecido una perspectiva inesperada. «Podemos construir juntos lo que se ha perdido», decía el mensaje. En ese instante, Pablo entendió que esa oferta era más que un gesto de reconciliación, era una invitación a una nueva relación, un pacto entre dos hombres dispuestos a reconstruir lo que había sido fracturado. Pero, a la vez, una sombra se cernía sobre la respuesta de su padre. ¿Estaba realmente listo para dejar atrás el dolor del pasado o se preocupaba, en la profundidad de su ser, de conocer una realidad que podría cambiarlo todo? El momento se configuraba como una bifurcación en su camino, abriendo la posibilidad de un enfrentamiento que podría definir el curso de sus vidas. ¿Se atrevería a afrontar lo que vendría, o seguiría huyendo de su historia familiar? La respuesta se acercaba inexorablemente, una nueva revelación aguardando su momento.
Pablo se despertó en medio de la noche, su mente zumbando con pensamientos. Las palabras de su padre, llenas de promesas de sanar, resonaban en su interior. ¿Cómo podría tomar una decisión que podría cambiarlo todo? Lentamente, sintió que su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Era el momento de dejar de lado el miedo y actuar en base a la verdad que había comenzado a construir. Después de una profunda reflexión, decidió que debía reencontrarse no solo con su padre, sino también con él mismo. Al día siguiente, estableció una cita con su padre para charlar en un café familiar que marcaba un punto de encuentro significativo en sus vidas. La elección del lugar no fue al azar, evocaba memorias de momentos felices compartidos, fragmentos de una estrecha relación que, a pesar de las dificultades, ofrecía un destello de esperanza. Cuando llegó el día, la ansiedad se apoderó de Pablo. Se miró en el espejo, intentando resolver las dudas que nublaban su cabeza. Sin embargo, en vez de permitir que la inseguridad lo venciera, decidió aprovechar la oportunidad. Esa conversación no solo estaba destinada a explorar la relación familiar, sino que se había convertido en un personal viaje de autoconocimiento. Al llegar al café, vio a su padre esperando. El intercambio de miradas fue tenso, las arrugas alrededor de los ojos de su padre contaban historias de sufrimiento y lucha. Con un nudo en el estómago, Pablo se sentó, preparándose para lo que estaba por venir. La charla comenzó con banalidades, pero pronto, Pablo sintió que la sinceridad no podía esperar. Se arremangó, casi instintivamente, y habló de cómo había estado investigando la vida de su hermano, de los relatos de superación que había descubierto y de la propia evolución que estaba experimentando. La forma en que su padre escuchaba, asintiendo lentamente, le dio un leve atisbo de seguridad. «No imaginé que eso significara tanto para ti», replicó su padre con una voz baja pero firme. «Te perdí a ti y a tu hermano en aquel proceso. Siempre creí que al buscar solo encontraría más dolor». Pablo se sintió abrumado por la revelación. La emoción se apoderó de él mientras comprendía que su padre también había estado lidiando con su propia sombra. La conversación comenzó a fluir, intercambiando confesiones sobre la tristeza, los errores y, sobre todo, sus anhelos por un futuro mejor. De repente, la mesa entre ellos se sentía menos como un obstáculo y más como un puente que ambos estaban dispuestos a cruzar. Sin embargo, a medida que Pablo compartía, se dio cuenta de que había más en juego. La verdad sobre su hermano no era solo una búsqueda, era una confrontación con la culpa y la pérdida que habían marcado a su familia. Su padre tenía sus propios secretos que podían salir a la luz, y el miedo a perder el delicado hilo de confianza que estaban tejiendo lo llenaba de dudas. Las palabras de su padre, nerviosas y titubeantes, comenzaron a ofrecer detalles sobre lo que había sucedido durante los años de separación, decisiones tomadas, caminos elegidos y un remordimiento palpable. Pablo se dio cuenta de que cada historia guardaba el potencial de ser una revelación que podría catapultarlos hacia adelante o romper la frágil conexión que habían vuelto a establecer. La intensidad del momento se disparó mientras la conversación se tornaba más honesta y vulnerable. Pablo sintió que el destino de su relación con su padre se encontraba en un punto crítico, pero comprendió que para continuar debían arriesgarse a ahondar en las verdades ocultas que habían mantenido a su familia dividida. De repente, el sonido de la puerta del café se abrió. Una figura familiar entró, y Pablo reconoció al antiguo amigo de su hermano. Alguien a quien nunca había imaginado ver allí, alguien que podría ofrecer una perspectiva definitiva sobre todo lo que había estado buscando. Una oleada de tensión recorrió su cuerpo. ¿Era este un nuevo hito en su búsqueda o un obstáculo que podría destruir lo que había logrado reconstruir con su padre? La puerta del pasado había vuelto a abrirse y Pablo no estaba seguro de estar listo para lo que habría de revelarse. Pablo se sentó en la mesa del café, respirando profundamente mientras un torbellino de emociones lo invadía. La figura familiar a la entrada era José, un viejo amigo de su hermano, que había compartido muchos momentos junto a él en su infancia. La presencia de José traía un eco del pasado que Pablo había estado tratando de entender. ¿Sería esta la llave para desvelar el misterio que envolvía a su hermano y toda su familia? Mientras José avanzaba, la atmósfera en el café se volvió densa. Pablo intercambió una mirada con su padre,
sintiendo que las palabras no expresadas se apilaban entre ellos como ladrillos de una estructura a la espera de ser construida. ¿Eres tú, Pablo?, preguntó José, con un tono de sorpresa y nostalgia. Al instante, el café se convirtió en un espacio lleno de recuerdos compartidos, donde cada historia podía ser un ladrillo en la reconstrucción de su realidad. José se unió a la conversación con un relato que vertía luz sobre el pasado. Había sido un testigo de las luchas de su hermano y a través de sus palabras, Pablo empezó a ver una imagen más clara. José recordó cómo su hermano siempre había intentado proteger a su familia a su manera, a pesar de los demonios que lo perseguían. Cada palabra de José se sentía como un eco de las reflexiones que Pablo había estado llevando a cabo, y cada fragmento de su historia comenzaba a tejerse en el relato que tanto había anhelado entender. De repente, las sombras del pasado se disfrazaron de oportunidades. Al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su padre, la conexión entre ellos fue fortaleciendo, y Pablo entendió que la conversación no era estrictamente sobre su hermano, sino un viaje hacia la reconciliación familiar. Con cada revelación, sentía que se levantaban los muros que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. «No sé si alguna vez podré perdonarme por no haber estado ahí para él», confesó su padre, mientras lágrimas surcaban su rostro. Escuchar esa confesión resonó profundamente en Pablo, haciéndolo valorar que el proceso no solo era una búsqueda de verdad, sino una reconexión con la esencia misma de lo que significaban como familia. La tarde avanzaba, y con cada historia que compartían, la frágil estructura que habían comenzado a construir se sentía más sólida. Pablo se dio cuenta de que había estado cargando un peso que no era solo suyo, todos tenían sus propias batallas, experiencias que merecían ser contadas. Después de largas y conmovedoras horas, Pablo finalmente se sintió listo para compartir su propia historia. Había sido su propia lucha la que lo había llevado a este punto, sus decisiones que le habían mostrado el verdadero significado de la perseverancia. No solo quise comprender lo que pasó con mi hermano, sino también entender quién soy yo en este entramado, compartió con sinceridad. Su padre y José escuchaban con atención y en ese momento, Pablo comprendió que su viaje lo había transformado en un faro de luz tanto para él como para quienes lo rodeaban. La lucha que había enfrentado le había permitido alcanzar un nivel de empatía que trascendía su propia carrera. Como arquitecto, había hallado un propósito más grande en su búsqueda, la creación de espacios que llevaran la historia de la familia y el legado que deseaba edificar no solo como profesional, sino como ser humano. La conversación se tornó en un pacto de unión. Sin más sombras ni secretos, cada uno prometió trabajar en sus relaciones y construir puentes en lugar de muros. Pablo sintió como si ese día, de alguna manera, había encontrado el primer ladrillo para un futuro nuevo, no solo en su vida profesional, sino en su vida familiar. De regreso a su hogar, un nuevo vigor lo acompañaba. Había desatado fuerzas que lo empujaban a seguir adelante. La sensación reconfortante de haber confrontado su pasado lo llenaba de motivación. Sabía que tenía la responsabilidad de seguir explorando más sobre sí mismo y su familia. Días después, mientras reflexionaba sobre sus logros, Pablo se dio cuenta de que ya no era un niño perdido en la niebla. Había construido un imperio, uno que no se medía en estructuras físicas, sino en las relaciones que había cultivado y el entendimiento que había alcanzado. La arquitectura de su vida se había transformado, llena de significado y conexión. Al final, Pablo supo que había ganado no solo la confianza de su padre y de sí mismo, sino que había demostrado que estaba preparado para los retos del futuro. Con un espíritu renovado, se propuso seguir sosteniendo los cimientos de su vida, construyendo con cada decisión nuevas puertas hacia posibilidades aún más grandes. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con sus amigos. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las emocionantes narrativas que vienen de la mano del crecimiento personal. Dejen un me gusta ahora para apoyar el canal y que podamos seguir creando contenido transformador. Y no olviden comentar sus reacciones a este final emocionante. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación. Compartan instantáneamente.